Soy una especialista de élite en cuidado de recién nacidos que cobra $45 la hora, y sin embargo, acabo de ver a la suegra de mi cliente devorar la comida de recuperación recetada para su nuera, quien se recupera de una cesárea. Limpiándose la grasa de la barbilla, Marta sonrió con suficiencia. Solo estoy probándola por si tiene veneno. Ella cree que manda en esta casa y me trata como a una sirvienta. No tiene ni idea de que estoy a punto de desmantelar su vida entera. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. Si disfrutaron de este momento conmigo, por favor suscríbanse al canal para que podamos reencontrarnos mañana. Soy una especialista senior certificada en cuidado de recién nacidos, de esas con múltiples credenciales y una tarifa de $45 la hora, y sin embargo, allí estaba yo, siendo tratada como ayuda doméstica, de pie detrás de la madre de mi empleador y masajeándole el cuello a petición suya. Ella insistía en que era la verdadera cabeza de familia, que su comodidad era lo primero, por encima de las necesidades de cualquier otra persona. Debido a eso, el entrenamiento del sueño del bebé se suspendió abruptamente, y la recuperación posparto de la nueva madre se desmoronó por completo. Toda la rutina se deshizo frente a mis ojos. El marido finalmente estalló. Justo ahí, sin dudarlo, echó a alguien de la casa. No a mí. A su madre narcisista. Lo que esa anciana autodestructiva no se dio cuenta fue que, aunque mi currículum me enumera como experta en cuidados neonatales, mi verdadera especialidad, la que no publicitó, es algo completamente diferente. Soy excepcionalmente buena entrando en familias al borde de la guerra emocional y desactivando crisis domésticas de alto conflicto antes de que implosionen. En mi primer día trabajando como cuidadora interna a tiempo completo, la suegra de mi empleador se sirvió las comidas de recuperación de grado médico que yo había preparado cuidadosamente para la nueva madre. Se las comió con absoluta arrogancia, con el aceite de oliva de una botella absurdamente cara brillando en sus labios. ¿Qué se supone que es esto siquiera? Se quejó en voz alta. ¿Quinoa con pechuga de pollo al vapor? No tiene sabor alguno. Es como masticar cera. Dijo que sabía horrible, y sin embargo, raspó hasta dejar limpio cada uno de los recipientes. Mantuve mi sonrisa profesional firmemente en su lugar y asentí cortésmente. Señora Marta, si esto no es de su agrado, puedo organizar una comida separada para usted la próxima vez. ¡Qué desperdicio de dinero!, me despidió con un gesto. Laila no puede terminarse todo esto de todos modos. Además, la estoy ayudando probándolo primero. En realidad, esta era una dieta alta en proteínas y antiinflamatoria que un nutricionista había diseñado a medida específicamente para la mala recuperación de Laila después de su cesárea. La anciana sabía exactamente lo que estaba haciendo. Marta se hurgó los dientes con hilo dental y murmuró con desdén: te llaman experta de élite, pero ni siquiera puedes cocinar una hamburguesa de carne decente. Silenciosamente, saqué mi teléfono y tomé una foto, su expresión de suficiencia, la mesa, los recipientes vacíos perfectamente apilados. Cuando Laila se despertó de su siesta vespertina y entró en la cocina, se quedó helada. ¿Dónde está mi almuerzo? Necesitas perder ese peso del embarazo de todos modos, dijo Marta casualmente. Te ayudé a ingerir menos calorías. Marta. Esa era mi comida recetada. ¿Qué clase de actitud es esa?, replicó ella. ¿Como un poco de comida y de repente soy la villana? ¿Deberías ampliamente morirme de hambre en esta casa mientras te sirvo? Los ojos de Laila se enrojecieron al instante. Pero su naturaleza educada, racional y evasiva del conflicto no tenía ninguna oportunidad contra este tipo de agresión desvergonzada. Se dio la vuelta, regresó al dormitorio y cerró la puerta de un portazo. La seguí con calma y cerré con llave detrás de nosotras. Ella se sentó en el borde de la cama, secándose las lágrimas. Desde que me quedé embarazada, se mudó a mi apartamento diciendo que ayudaría. Todo lo que ha hecho es comerse todo lo de mi nevera y hacerse la víctima. No puedo vivir así. Sé que estás molesta, dije suavemente. Pero no te precipites. Abrí el armario y saqué una bolsa isotérmica que había preparado con antelación, colocando los recipientes uno por uno en su mesita de noche. Dentro había una comida aún mejor, ingredientes orgánicos de primer nivel.
salmón a la parrilla, ensalada de aguacate y un batido antioxidante de arándanos. Los ojos de Laila se iluminaron. Louisa, ¿haces magia? Esta es la comida que realmente estaba destinada para ti, dije. Las comidas de fuera eran el cebo. Sabía que tu suegra, amante de la comida, no podría resistirse. Laila comió despacio, profundamente satisfecha. Fue la primera comida genuinamente tranquila que había tenido en mucho tiempo. Después, todavía no podía tragarse su ira y buscó su teléfono para llamar a su marido. Espera, la detuve. ¿Cuándo te has quejado con Scott antes? ¿Qué pasaba usualmente? Él siempre dice lo mismo, suspiró. Que su madre lo crió sola, que vino de un pueblo pobre del cinturón industrial, y que yo debería ser más comprensiva. Nunca cambia nada. Entonces escúchame esta vez, dije con calma. Vamos a hacer esto siguiendo el guión. Laila dudó, luego dejó lentamente su teléfono. El cuidado de recién nacidos es solo una parte de lo que hago. Mi verdadera profesión, mi especialidad real, es manejar conflictos familiares, y vengo con una tasa de éxito perfecta. Una vez que yo, Louisa, intervengo, no importa cuán escandaloso o tóxico sea el pariente, siempre terminan siendo muy cortésmente invitados a salir. Esta vez, Laila pagó una prima para traerme específicamente para lidiar con su suegra, una pesadilla sin límites llamada Marta. Yo ya había investigado los antecedentes de Marta. Era exactamente el tipo de cliente problemático que las familias subestiman. Marta venía de un pequeño pueblo en el medio oeste americano. Tenía muy poca educación formal pero un talento excepcional para la manipulación emocional. Después de que su marido se matara bebiendo, crió a varios hijos haciéndose la víctima en su comunidad y viviendo de la asistencia social y la compasión. A lo largo de los años, drenó los ahorros de sus 3 hijas como un parásito. Ahora se había mudado a la gran ciudad para aferrarse a su hijo más exitoso, Scott. Oficialmente, afirmaba que estaba allí para ayudar a su nuera embarazada. En realidad, quería disfrutar de la vida en la ciudad. E incluso había empezado a insinuar que su nombre debería ser añadido a la escritura del apartamento que Laila había comprado antes del matrimonio. A las 10 de la noche, Scott llegó a casa del trabajo. Coloqué al bebé recién bañado y con olor dulce en sus brazos. Mientras él sonreía y hacía arrumacos a su hijo, completamente distraído, dejé escapar un suspiro deliberado. El aumento de peso de Leo no es ideal, dije con cuidado. Laila ha estado bajo mucho estrés últimamente. Ha habido una caída notable en la calidad de su leche materna, y eso es honestamente preocupante. Debido a que yo era una profesional altamente pagada que ellos habían contratado específicamente, Scott confiaba en mi juicio sin rechistar. Su expresión se tensó inmediatamente. Eso no tiene sentido, dijo. Nos inscribimos en ese costoso plan de comidas nutricionales. Sí, respondí uniformemente. Pero ese plan está diseñado para una persona. Si 2 personas lo comparten, la ingesta de calorías ampliamente no es suficiente. Señor Scott, realmente no debería estar diciendo esto, pero no debería estar ahorrando dinero en la comida de su madre a expensas de la recuperación de su esposa y la salud de su bebé. ¿Qué? Parpadeó él. Y esas comidas antiinflamatorias están destinadas a ayudar a sanar la incisión quirúrgica de Laila. Es una lástima cuando alguien más se las come. ¿Compartir? Preguntó lentamente. ¿Qué quiere decir con compartir? Saqué mi teléfono y le mostré la foto de Marta devorando las comidas, los recipientes vacíos apilados ordenadamente sobre la mesa. Llamarlo compartir fue por ser cortés, dije. Puede verlo por usted mismo. Scott se quedó mirando la imagen de su madre, con la boca brillante de aceite. Su rostro se puso rojo, luego palideció. Justo en ese momento, el bebé frunció el ceño y soltó un suave gemido. El corazón de Scott se derritió al instante. Me devolvió a Leo y corrió directamente hacia el dormitorio principal. Laila siguió mis instrucciones perfectamente. No se quejó. No acusó. En lugar de discutir como solía hacerlo, se secó los ojos y habló suavemente, llena de una contención forzada. Si mamá quiere comérselo,
Está bien, dijo. Puedo comer un poco de avena. Mientras ella sea feliz, yo me las arreglaré. Scott había entrado preparado con todo un conjunto de excusas para suavizar las cosas, cosas como que ella solo tenía hambre o que no lo hizo con mala intención. Pero en el momento en que esas palabras salieron de la boca de Layla, cada excusa murió en su garganta. La culpa lo golpeó de golpe. Justo en ese momento, Marta escuchó el ruido e irrumpió sin llamar. Oh, Dios mío, Scott, dime esto, ¿así que tomé un bocado de su comida y ahora soy la criminal? Gimió ella. Ha estado susurrando a mis espaldas otra vez, ¿no es así? Scott era el tipo de hombre que se preocupaba profundamente por las apariencias. Verme a mí, una extraña, a la que pagaban una tarifa por hora muy alta, parada justo allí, lo hizo sentir tanto avergonzado como irritado. Layla no dijo una sola palabra, espetó él. Mamá, basta. Estás peleando por comida con una nuera que está amamantando. ¿No te da vergüenza? Eso fue todo. Marta explotó. Se dejó caer directamente sobre la alfombra junto a la puerta del dormitorio y se lanzó a una pataleta completa, llorando y gritando sobre cómo fregó suelos para pagar su universidad, como él había olvidado a su madre ahora que tiene esposa. Las frases eran tan clichés que sonaban sacadas directamente de una telenovela diurna. Cubrí suavemente las orejas del bebé y dejé escapar una risa silenciosa para mis adentros. Luego, sosteniendo a Leo cerca, le hablé deliberadamente en un tono suave y suplicante. Señora Marta, por favor baje la voz. Va a asustar a Leo. Cuanto más contenidas y profesionales parecíamos Layla y yo, más desquiciada parecía Marta en comparación. Efectivamente, esta vez Scott no corrió a consolar a su madre. Se tragó su ira y se volvió hacia mí en su lugar. Louisa, de ahora en adelante, ese plan de comidas es solo para Layla. Nadie más tiene permitido tocarlo. Luego se giró hacia Marta en el suelo. Mamá, incluso si estás molesta, tiene que haber un límite. Ese es tu propio nieto. ¿De verdad quieres que esté desnutrido? No, eso no es lo que quise decir, yo solo. Van. Scott cerró la puerta del dormitorio de un portazo. Marta se calmó durante unos días. Tal como esperaba, esa paz no duró mucho. Muy pronto, comenzó a hacer demandas aún más escandalosas. En su mente, dado que la familia estaba gastando tanto dinero contratándome, yo debería funcionar como una sirvienta doméstica para todo uso, especialmente el personal suyo. Por las mañanas, quería que le preparara su café vertido a mano. Por la noche, esperaba que le alisara las mantas antes de dormir. Incluso comenzó a insinuar que debería masajear sus hombros doloridos. Además de eso, venían un sinfín de pequeñas tareas, limpiar la caja de arena de su gato, recoger su ropa de la tintorería, incluso desatascar el inodoro. Su justificación era siempre la misma. Soy la mayor en este hogar. Te están pagando, así que deberías trabajar. Anoté cada solicitud cuidadosamente en mi cuaderno de bitácora. No hay problema, le dije con calma. Usted es la cabeza de familia, después de todo. Esto es lo que se supone que debo hacer. La frase, cabeza de familia, la halagó inmensamente. Pude ver cómo se levantaban las comisuras de su boca con satisfacción. Así que comencé a brindar lo que llamé un servicio más allá de lo esperado. Me despertaba temprano para prepararle un desayuno completo. Cuando ella veía la televisión, yo aparecía instantáneamente con agua, bocadillos, lo que fuera que quisiera, en el momento en que llamaba. Tengo mucha más resistencia que la mayoría de la gente. Ese nivel de trabajo físico apenas se registraba como esfuerzo para mí. Pero cada vez que Scott estaba en casa, de repente me sentía extremadamente agotada. Mis manos temblaban. Tosía de vez en cuando. Al sostener al bebé, incluso tropezaba ligeramente, lo que inmediatamente lo ponía ansioso. Él llevó a Layla a un lado y susurró, ¿por qué nuestra cuidadora se ve tan mal? ¿Está trabajando demasiado? Layla abrió la página de reseñas de mi agencia y se la mostró. Resistencia excepcional. Completó con éxito turnos nocturnos consecutivos para una familia con trillizos.
Ella lo miró con calma. Si parece un zombi, es por culpa de tu madre. Entonces Layla le repitió toda mi lista de tareas diurnas. Los ojos de Scott se abrieron de par en par en estado de shock. Esto es una locura, dijo. Le estamos pagando por hora en dólares estadounidenses para cuidar al bebé, no para ser la sirvienta personal de mi madre. Justo cuando Layla estaba a punto de seguir su ejemplo y empezar a quejarse, captó mi mirada. Al instante, entendió. Lo que siguió fue el tipo de actuación más letal, suave, abnegada, imposible de discutir. Está bien, dijo gentilmente. Mientras mamá sea feliz, el bebé y yo podemos hacer sacrificios. Ella se está haciendo mayor, después de todo. Es justo que disfrute. Le devolví sus palabras con una mirada de aprobación silenciosa. Scott se quedó en silencio. Esa noche, por una vez, no se quedó hasta tarde en el trabajo. Llegó a casa temprano. Me había oscurecido deliberadamente las ojeras y, justo frente a él, dejé al bebé con cuidado y me volví a atar el delantal. Scott frunció el ceño y me detuvo. Louisa, ¿Layla no ha cenado todavía? Oh, esto no es para Layla, dije suavemente. Es para su madre. Dijo que quería un pastel de pollo recién horneado y me pidió que comenzara a preparar la masa ahora. No hagas eso, dijo rápidamente. Tu responsabilidad son Layla y Leo. Sacudí la cabeza débilmente. Layla dijo que apenas puede manejar al bebé sola, siempre y cuando su madre esté contenta. ¿Aunque? ¿Aunque qué? Preguntó Scott, inquieto. Aunque el bebé está en una etapa crítica de entrenamiento del sueño y la incisión de Layla todavía es dolorosa. Pero no podía ir en contra de su deseo de ser una buena nuera. Scott se tambaleó ligeramente, como si el peso de todo finalmente lo golpeara. Arrojó su maletín al sofá y marchó directamente hacia la habitación de invitados. La discusión entre madre e hijo se hizo más fuerte a través de la puerta cerrada. Te crié desde la nada y ahora ni siquiera puedo darle órdenes a una niñera. Ella es una profesional médica con licencia. No tú, sirvienta. Así que la vida de tu esposa es preciosa, y esta anciana merece morir, ¿es eso? El llanto de Marta subía y bajaba en oleadas dramáticas. La voz de Scott lo cortó, afilada y definitiva. Suficiente. La única responsabilidad de Louisa son Layla y el bebé. Mamá, tú cuídate a ti misma. Si quieres pastel, ve al supermercado y compra uno. Los lamentos comenzaron de nuevo. Hice dormir al bebé y lo coloqué junto a Layla. Ella instintivamente trató de levantarse y revisar la habitación de al lado, pero la detuve de inmediato. Quiero que el mundo se acabe antes de que una sola chispa te alcance, susurré. Esto es solo el comienzo. Mira lo que sucede a continuación. Layla sintió agradecida y finalmente se relajó para dormir. En verdad, bajo mi cuidado, Layla se estaba recuperando maravillosamente. El bebé estaba prosperando, comiendo bien, durmiendo bien, creciendo exactamente como debía. Pero Scott no sabía eso. Él creía que su madre estaba comprometiendo seriamente la recuperación de su esposa y la salud de su hijo. Ese era exactamente mi objetivo. Scott necesitaba darse cuenta de que su tolerancia hacia esta mujer tóxica eventualmente dañaría lo que más amaba, su hijo. Solo entonces despertarían completamente sus instintos protectores como padre. Scott era un hombre decente, pero años de condicionamiento emocional por parte de su familia habían dejado cicatrices. Aún así, no se podía permitir que esta situación se prolongara indefinidamente. Marta era un crecimiento maligno. Tenía que ser extirpada por completo. Protegía a Layla y al bebé como un guardaespaldas, cortando casi todas las posibilidades de que Marta estuviera a solas con ellos. Nunca esperé que algo saliera mal de todos modos. El padre de Layla sufrió repentinamente una emergencia cardíaca y fue llevado de urgencia a la sala de emergencias. Presa del pánico, la pareja corrió junto al hospital. Esa noche, el apartamento se quedó solo conmigo, Marta. Y un Leo profundamente dormido. Acababa de volver a dormir a Leo y lo había colocado suavemente en la cuna inteligente, la que había pasado todas las inspecciones de seguridad imaginables.
cuando Marta abrió la puerta con una llave de repuesto que había hecho en secreto y entró con arrogancia directamente en la guardería. «Hola, cariño», canturreó. «No te duermas todavía». Sonríe para la abuela. Metió la mano directamente en la cuna e intentó sacar a Leo de su manta de envolver. Me interpuse frente a la cuna de inmediato, bajando la voz pero haciendo que cada palabra fuera firme. «Señora Marta, Leo acaba de entrar en sueño profundo. Forzarlo a despertar ahora mismo puede alterar seriamente su desarrollo neurológico. Por favor, váyase». Ella me lanzó una mirada llena de una extraña y maníaca emoción y me golpeó con el hombro, empujándome a un lado. «No me sermonees con esas tonterías profesionales. Tengo algo importante que hacer. David está esperando en línea para ver al bebé». «¿David? Ese supuesto magnate del petróleo, con el que había estado charlando en línea últimamente?» Con una mano, Marta sostenía su teléfono en una videollamada. Con la otra, abrió bruscamente el saco de dormir y el mameluco de Leo. Era finales de otoño. Para mantener la habitación a una temperatura estable, la ventana estaba entreabierta para ventilar. En el momento en que le quitó la ropa, entró aire frío. Leo reaccionó al instante, al frío, al trato brusco, y soltó un grito desgarrador que rompía el corazón. «¿Por qué este niño es tan poco cooperativo?», espetó Marta. Para obtener lo que ella llamaba una toma de ángulo completo, en realidad trató de voltear a Leo, como si fuera un producto en exhibición, exponiendo su espalda y sus diminutas caderas a la cámara. «Deténgase», grité. «Le dañará la columna cervical». No podía agarrarlo con fuerza. El cuerpo de un recién nacido es demasiado frágil, cualquier lucha física solo lo lastimaría. Marta había perdido completamente la cabeza. Cada vez que intentaba cubrir a Leo con una manta, ella la arrancaba, todavía arrullando dulcemente al teléfono. «Mira, cariño, este es mi hermoso nieto. Piel tan clara. ¿Algún día heredará tu imperio petrolero?». Estaba loca. Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Luego me estiré y desconecté el enrutador wifi de la habitación. La videollamada se cortó al instante. Maldiciendo por lo bajo, Marta arrojó al Leo desnudo de nuevo a la cuna y se dio la vuelta, manipulando con enojo el enrutador. Entré corriendo, recogiendo a Leo, su piel ya se estaba poniendo morada por el frío, su llanto roto y jadeante, y comencé el recalentamiento de emergencia. Pero el daño ya estaba hecho. En la segunda mitad de la noche, Leo tuvo una fiebre alta que no bajaba. Para un bebé de menos de 3 meses, la fiebre es una señal de peligro extremo. No hubo duda, teníamos que ir directamente a la sala de emergencias. A las 3 de la mañana, toda la familia corrió al hospital infantil. Ver a los médicos realizar una punción lumbar a un bebé tan pequeño, para descartar meningitis, casi hizo que Laila colapsara. Mientras Laila se quedaba en la sala de examen con Leo, Marta explotó en el pasillo. Se golpeó el muslo con fuerza y me apuntó con un dedo tan cerca de la cara que casi me tocó la nariz, con la voz lo suficientemente alta para que la escucharan en la estación de enfermeras. «Todo esto es culpa tuya, mujer perversa. Dejaste la ventana abierta de par en par a propósito, querías congelar a mi nieto hasta la muerte. Me aseguraré de que no recibas ni un solo dólar de paga. Te demandaré hasta que te revoquen la licencia y estés en la lista negra de toda la industria». Ah. Así que esta era la trampa que había estado preparando todo el tiempo. Ahí fue cuando finalmente encajó todo. Ella había hecho estallar la situación a propósito, para atacar primero, echarme toda la culpa y hacer que me echaran. Despejar el camino para que su ridícula fantasía del magnate del petróleo pudiera continuar. Para encubrir su propia estupidez, estaba dispuesta a someter a su propio nieto a un trauma médico. ¡Qué mujer tan perversa! Originalmente había planeado mantener las cosas civiles, dejarla irse por su cuenta con una pizca de dignidad. Pero ahora entendía que ya no había necesidad de eso. Esto ya no era un conflicto familiar. Esto era un crimen. «Señora Marta», dije fríamente, con la voz baja pero lo suficientemente afilada para cortar sus gritos, «¿ese tal David le ha estado pidiendo dinero de nuevo recientemente?». Su diatriba se detuvo en seco.
¿Qué acabas de decir? La razón por la que insistió en desnudar a Leo hoy, continué uniformemente, fue para poder tomar fotos para ese hombre que nunca ha conocido. Quería demostrar que tenía un nieto, calificado, para un fondo fiduciario. ¿No es así? El color desapareció de su rostro en un instante. Sus ojos comenzaron a moverse salvajemente. Scott regresó de completar el papeleo de admisión del hospital justo a tiempo para escuchar eso. Frunció el ceño con fuerza. ¿Quién es David?, exigió. ¿Qué fotos? No la escuches, hijo. Chilló Marta, presa del pánico. Está mintiendo para cubrirse. No protegió al bebé. Alzó la voz aún más, tratando de ahogar su propia culpa. Ella no está mintiendo, dije con calma. La evidencia está justo aquí. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación conectada a la cámara de seguridad de la guardería. ¿Quién te dio permiso para instalar cámaras en mi casa?, gritó Marta. Eso es una invasión de la privacidad. Voy a llamar a la policía. Yo lo hice, dijo Scott. Su voz era lo suficientemente fría como para congelar el pasillo. Después de haber actuado deliberadamente agotada días antes, sugerí instalar cámaras como parte de una cláusula de protección de responsabilidad. Scott, queriendo estar seguro, las hizo instalar de inmediato. No se lo había dicho a su madre, temeroso de que eso la provocara. En la pantalla, las imágenes de visión nocturna de alta definición se reproducían claramente. Lo mostraba todo. Marta ignorando mis intentos de detenerla. Desnudando bruscamente a Leo. Sosteniéndolo ante la cámara como mercancía para que el hombre al otro lado pudiera inspeccionarlo. El aire frío entrando. Leo temblando y gritando. Con ese vídeo, el hecho de que el abuso infantil condujo directamente al tratamiento médico de emergencia ya no podía negarse. Pero eso no era todo. Hacía solo unos minutos, el equipo de soporte de mi empresa había terminado de investigar los antecedentes de David. Señor Scott, dije, entregándole mi tableta, según nuestra investigación, el novio de su madre no es un magnate del petróleo. Scott miró la pantalla. Esa dirección IP se remonta a una operación de estafa en el extranjero, continué. También están involucrados en el tráfico de imágenes ilegales en la web oscura. Lo que le exigieron a su madre, las fotos de su hijo desnudo, nunca fue sobre un fondo fiduciario. Se trataba de... No necesité terminar la frase. Las manos de Scott comenzaron a temblar violentamente mientras leía. No. No, esto no puede ser real. Marta vio que estaba expuesta. Se derrumbó en un banco del hospital e intentó justificarse desvergonzadamente. Eso era amor verdadero. Lloró. Dijo que me llevaría a viajar por todo el mundo. ¿Qué tiene de malo enviar una foto? Solo le estaba mostrando a mi futuro compañero los buenos genes de nuestra familia. Mamá, cállate. Espetó Scott finalmente. Esta vez, no trató de suavizar las cosas. Sacó su teléfono y llamó directamente a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba en el departamento de policía. A medida que avanzaba la llamada, el rostro de Scott se oscurecía más y más, el miedo se instalaba en sus rasgos. Cuando finalmente colgó, la calidez en sus ojos había desaparecido por completo mientras miraba a su madre. Mamá, ¿siquiera entiendes lo que has hecho? Su voz temblaba. No solo diste a criminales nuestra dirección y códigos de seguridad. Enviaste fotos de Leo a una red ilegal. Casi destruyes esta familia. Casi destruyes a mi hijo. ¿Qué criminales?, protestó ella débilmente. Es un coronel. Él dijo. Cállate. Era la primera vez en la vida de Scott que le gritaba a su madre. Debido a tu estupidez, ahora nos enfrentamos a riesgos de robo de identidad y allanamiento, continuó, respirando con dificultad. La policía dijo que tenemos que congelar todas nuestras cuentas de inmediato. Marta se quedó atónita en silencio. Se encogió en la silla, temblando, dándose cuenta finalmente de que su llamado romance tardío podría ser en realidad una catástrofe masiva. Y, sin embargo,
Ese reflejo narcisista todavía se activó. Murmuró por lo bajo. Yo también soy una víctima, fui estafada emocionalmente. Scott cerró los ojos con desesperación, luego señaló hacia la entrada del hospital. Cuando esto termine, no quiero volver a verte en esta ciudad. Si no te vas, solicitaré una orden de restricción contra ti. Hablo en serio. Debido a que no hubo lesiones físicas duraderas, la fiebre de Leo había bajado, y porque la propia Marta era técnicamente una víctima de fraude, la policía no la arrestó. Pero aconsejaron encarecidamente sacarla del hogar de inmediato. Scott le reservó una habitación en un motel cercano para que tuviera un lugar donde quedarse temporalmente, hasta que se pudiera hacer un arreglo a largo plazo. Esa tarde, cuando ella regresó al apartamento para empacar sus cosas, Scott entró al garaje para buscar cajas de cartón. Fue entonces cuando ella se deslizó de nuevo a la sala de estar. Yo sostenía a Leo junto a los ventanales de piso a techo, dejando que absorbiera la luz del sol mientras trabajábamos en ejercicios de seguimiento visual. Marta se acercó como un fantasma, aferrando un teléfono que acababa de cambiar a un número nuevo. «Déjame sostener a mi nieto una vez más», dijo. «Soy su abuela. Tengo derechos de visita». Según el acuerdo temporal que Scott acaba de redactar, respondí con calma, girando mi cuerpo para bloquearla, no se le permite tener contacto con Leo sin supervisión. Ella soltó una risa fría, del tipo que proviene de ser expuesto y humillado. ¿Qué, guardándolo como si fuera algún tipo de tesoro? Se burló. ¿Quién sabe si realmente es mi nieto siquiera? ¿Qué quiere decir con eso? Pregunté. Ella no respondió. En cambio, bajó la cabeza y comenzó a escribir furiosamente en su teléfono. Miré la pantalla y vi que estaba publicando en un grupo privado de Facebook llamado Reunión de la Familia Smith, mientras simultáneamente agregaba a varias personas adineradas, algunas ni siquiera parientes consanguíneos, a un hilo de mensajes de texto grupales. No la detuve. Según mi experiencia, cuando alguien ha decidido destruirse a sí mismo, lo más inteligente que puedes hacer es darle el fósforo y retroceder. Unos segundos después, presionó enviar. Luego me miró con satisfacción engreída. Honestamente, ese niño ni siquiera se parece a Scott, dijo fríamente. Nariz grande. Ojos azules. Nuestra familia no tiene esos genes. Por lo que sabemos, podría ser hijo del exnovio de la Universidad de Layla. Estaba tratando de enturbiar las aguas. Dado que esa foto de desnudo ya la había convertido en la villana de la familia, necesitaba crear un escándalo aún mayor, uno que arrastrara a Layla con ella y desviara la culpa. Si Layla podía ser etiquetada como culpable, el foco se movería. Marta realmente creía que esta táctica funcionaría, tal como siempre lo había hecho en su pequeña y cerrada ciudad natal. Arroja barro a la reputación de una mujer, y ella cederá por vergüenza. Lo que olvidó fue esto. Layla no era una mujer criada para tragarse la humillación por las apariencias. Y Scott ya no era un hijo ciego y obediente. Cuando Scott regresó a la sala de estar cargando cajas, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Llovieron mensajes de primos y tías. Algunos estaban genuinamente conmocionados. Otros, claramente aliados de Marta desde hace mucho tiempo, ya estaban insinuando, con un sarcasmo apenas velado, sobre pruebas de paternidad. Layla salió del estudio, habiendo escuchado el alboroto. Miró la pantalla del teléfono de Scott. Esperaba lágrimas. O gritos. En cambio, se quitó las gafas con calma y se frotó las sienes. Scott, dijo ella uniformemente, esto constituye difamación. Ya me he comunicado con mi abogado. Si no se retracta de esta declaración y emite una disculpa pública en una hora, presentaré una demanda. Y solicitaré el divorcio de inmediato, buscando la custodia total de Leo. Cualquier calidez que a Scott todavía le quedara por su madre se desvaneció por completo. Caminó directamente hacia Marta, con una voz aterradoramente tranquila. Mamá, esas fotos se enviaron porque querías complacer a un estafador. Y ahora, para encubrir tu propio crimen, ¿estás tratando de destruir la reputación de Layla? Yo solo estaba planteando una duda razonable. Tartamudeó ella. Mira la nariz del bebé.
Eso es porque Layla tiene ascendencia irlandesa. Espetó Scott. Dios mío. No tienes remedio. Sacó su teléfono. En lugar de discutir en el chat grupal, tocó editar publicación. Compiló todo. El informe policial confirmando que Marta había sido estafada. Los registros de admisión a emergencias de Leo. Y capturas de pantalla de las acusaciones difamatorias de Marta. Luego presionó enviar a todos. El mensaje no solo fue al grupo familiar. También fue reenviado directamente a cada pariente que se había apresurado a defender a Marta. La declaración fue breve y definitiva. Este será el último anuncio con respecto a asuntos familiares. Se le ha prohibido a Marta contactar a mi familia debido a poner en peligro a un niño y su participación en fraude en línea. Cualquier individuo que continúe difundiendo rumores sobre Layla recibirá una notificación legal formal de nuestro abogado. Con efecto inmediato, también terminaré todo apoyo financiero discrecional a los miembros de la familia extendida. Cortar el dinero. Eso funcionó mejor que cualquier argumento. Los parientes que lo habían estado haciendo sentir culpable momentos antes, enviando mensajes como, ella sigue siendo tu madre y, sabes lo dura que es la vida para una anciana, se quedaron completamente en silencio. En minutos, el tono cambió. Algunos incluso comenzaron a regañar a Marta en el chat grupal, llamándola senil y preguntando cómo podía tratar a su nuera de esa manera. Al ver cómo cambiaba la marea en su teléfono, al ver que los mismos parientes con los que contaba abandonaban el grupo o la bloqueaban directamente, Marta finalmente entró en pánico. Se derrumbó en el sofá, y esta vez no quedaban fuerzas para el teatro. Hijo, ¿de verdad estás tratando de llevarme a la muerte? Sollozó. No tengo pensión. ¿Tus primos ya ni siquiera me hablan? Scott la miró, completamente impasible. Ese es el camino que elegiste, dijo secamente. La empresa de mudanzas estará aquí en 10 minutos. El día que Marta se mudó, se aseguró de que el caos fuera ensordecedor. En un momento afirmó que tenía una hernia discal lumbar y que no podía levantar ni una sola caja. Al siguiente, insistió en que su lámpara de mesa, antigua, en realidad un hallazgo barato de mercadillo, era demasiado frágil para que los de la mudanza la tocaran. El polvo llenó el apartamento, lo cual es absolutamente inaceptable en un hogar con un recién nacido. Pero yo estaba preparada. Ya había reubicado a Layla y a Leo en la suite principal, encendido los purificadores de aire y puesto ruido blanco. Dormían pacíficamente adentro, completamente aislados del drama de afuera. Me paré en el pasillo con los brazos cruzados, como un guardián. Marta arrastraba los pies, demorándose, claramente esperando que Scott se ablandara. En cambio, llamé a un equipo profesional de mudanzas de servicio completo. Varios hombres fuertes se movieron eficientemente. En minutos, su desorden estaba empaquetado. ¿Esta caja también? Pero eso es todo, dije con calma, entregándole al líder del equipo una lista de verificación. Todo se va. Marta me lanzó una mirada tan viciosa que si las miradas mataran, habría muerto 10 veces. Al final, no tuvo más remedio que subir, furiosa y humillada, al gran camión que Scott había ordenado. ¿Cuánto está costando esta mudanza?, gritó desde la puerta. Scott es un hijo tan derrochador. Oh, respondí a la ligera, el señor Scott dijo que la tarifa se deducirá de los fondos de vida asistida que reservó para usted. ¿Qué dijiste? ¿Vida asistida? Conductor, dije con calma, ya puede irse. Cerré la puerta del camión, cortando sus gritos. Mientras el camión se alejaba, nuestra vecina Susan, la vicepresidenta de la Asociación de Propietarios, pasó por casualidad, paseando a su Golden Retriever. Se asomó con curiosidad. ¿Esa señora tan enérgica finalmente se fue? Sonreí. Sí. Se ha ido a buscar un estilo de vida más adecuado para ella. Susan era el centro de información del vecindario, el centro de la opinión local. Cuando Marta llegó por primera vez, me había encontrado con Susan algunas veces en el parque comunitario. Ayudé a corregir el hábito de su perro de tirar de la correa y casualmente le di a su hija algunos consejos sobre pilates posparto. Para entonces,
Todo el grupo de mamás del vecindario me consideraba una profesional de confianza. Exactamente como lo planeé. En cuanto a Marta, su reputación en el vecindario ya estaba arruinada, aunque ella aún no lo sabía. Había anticipado esto. No había forma de que aceptara ser removida tan silenciosamente. Absolutamente trataría de usar la opinión de la comunidad como arma, tal como probablemente estaba ensayando su historia de víctima en esa habitación de motel. Perfecto. La opinión pública es fuego. Quien la maneje mejor decide quién se quema. Incluso después de mudarse al motel, Marta claramente no había terminado. Debido a que una orden de restricción tarda unos días en entrar formalmente en vigor, aprovechó esa ventana para merodear por el exclusivo vecindario de Laila durante el día. Vagaba como un fantasma inquieto por los espacios verdes compartidos y el parque para perros, deteniendo a cualquiera que quisiera escuchar. Mi hijo con el cerebro lavado y esa malvada cuidadora se unieron para echarme. Lo crié yo sola, trabajé en 3 empleos para pagar su universidad, y ahora me desechan como basura. Y esa cuidadora intrigante, definitivamente está seduciendo a mi hijo. Vino aquí para destruir a mi familia. Se apoyó fuertemente en la narrativa de la anciana indefensa, esperando exprimir simpatía de los extraños. Al principio, algunos paseadores de perros desprevenidos se detuvieron y escucharon. Pero Marta no tardó mucho en sentir que algo andaba mal. Cuando deambuló hacia el patio de la casa club comunitaria, donde un grupo de mamás tomaba café con leche, no obtuvo la lástima que esperaba. En cambio, intercambiaron miradas. Algunas ofrecieron sonrisas incómodas y educadas. Luego, una por una, se excusaron y se alejaron. ¿Por qué nadie se ponía de su lado? ¿Por qué nadie se unía a la indignación? Lo que Marta no se dio cuenta fue esto: mucho antes de que intentara manchar mi nombre, yo ya me había ganado la confianza de esta comunidad a través de un profesionalismo real y tangible. Susan, la vicepresidenta de la Asociación de Propietarios, estaba sentada bajo una sombrilla. Marta pensó que había encontrado un salvavidas. Corrió y agarró el brazo de Susan. Susan. Tienes que ayudarme. Esa mujer, Louisa, es un demonio. Me abusó. Susan retiró su brazo con calma y la miró como se mira a alguien profundamente lamentable. Marta, detente, dijo uniformemente. Louisa me ayudó a aliviar mi dolor de espalda la semana pasada. También le enseñó a mi hija cómo hacer que su recién nacido durmiera toda la noche. Todos sabemos lo que pasó. Scott envió la evidencia. Todos lo vimos. Todos ustedes han sido comprados por ella. Chilló Marta. No, respondió Susan con frialdad. Solo confiamos en la evidencia más que en las pataletas. ¿Y honestamente? Todos hemos visto la forma en que le gritas al personal de servicio por aquí. No eres bienvenida en esta comunidad. Esa frase destrozó a Marta por completo. Perra entrometida. Gritó, perdiendo el control. Agitó los brazos, tratando de empujar a Susan, luego incluso alcanzó la mesa de café, como si fuera a volcarla. 3 mamás que se quedaban en casa y que acababan de terminar su entrenamiento se pusieron de pie de inmediato. No la tocaron, no levantaron la voz, pero su mera presencia fue suficiente para congelar a Marta en su lugar. 5 minutos después, un coche patrulla se detuvo con las luces encendidas. En el momento en que Marta vio a la policía, se derrumbó en la hierba siguiendo el guión y se lanzó a una actuación. Ayuda. Estoy siendo agredida. Estas personas ricas están intimidando a una anciana. Me voy a desmayar. Esta vez, no hubo audiencia. Solo yo, parada tranquilamente a la sombra de un árbol, con el teléfono en alto. Oficial, dije mientras me acercaba, grabé todo el incidente. Esta mujer hizo las primeras amenazas físicas hacia los residentes de la comunidad. Aquí está la evidencia en vídeo. Marta me vio y se enderezó de golpe como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué eres tú otra vez? Los oficiales vieron las imágenes, luego miraron a los vecinos que inmediatamente dieron un paso adelante para confirmar lo que había sucedido. Sin discusión. Sin vacilación. Señora,
Está siendo detenida por alterar el orden público e intento de agresión, dijo un oficial. Por favor, levántese. Dese la vuelta. Mientras la esposaban y la empujaban a la parte trasera del coche patrulla, Marta seguía pateando la puerta salvajemente, como un animal atrapado. Esta vez, debido a que había mostrado signos de agresión hacia los oficiales y violado una advertencia de exclusión comunitaria, sería retenida en el centro de detención hasta su audiencia. El día que Scott fue a pagar su fianza, Marta se sentó en el asiento trasero, convencida de que su hijo finalmente se había ablandado y la llevaría a casa. Hijo, dijo con aire de suficiencia, sabía que no podrías abandonar a tu propia madre. Llévame a casa. Quiero una ducha caliente. Scott no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en el espejo retrovisor mientras conducía por la rampa de acceso a la interestatal, directo hacia el aeropuerto. ¿A dónde me llevas?, preguntó ella, con el pánico asomando. De vuelta a Arizona, dijo secamente. He organizado una comunidad de vida asistida a un precio razonable para ti allí. No voy a ir. Chilló ella. Ahí es donde se pudren los viejos. Voy a vivir contigo. No tienes elección, respondió Scott, con voz dura como el acero. Dado tu historial y la orden de restricción, tienes legalmente prohibido vivir en nuestro estado. Ese es el consejo del abogado. ¿Qué pasa con mis 3 hijas?, exigió. ¿Simplemente me están abandonando? Cuando intentaste demandarme por manutención, dijo Scott uniformemente, mi hermana mayor envió los recibos. Drenaste a cada una de ellas para financiar juegos de azar en línea. Todas han solicitado cortar el contacto. Marta se quedó completamente en blanco. Entonces, ¿cómo se supone que voy a vivir?, susurró. No conozco a nadie allí. Pagaré directamente a la instalación por tu atención básica, dijo Scott. Y recibirás una tarjeta de regalo de comestibles de $200 cada mes. Para bocadillos. ¿200? Explotó ella. Scott. Una de las comidas de Layla cuesta más que eso. ¿Me estás tratando como a una mendiga? 150. ¿Qué? ¿Por qué bajó? 100. Marta se tapó la boca con una mano, con los ojos muy abiertos por el terror. No se atrevió a decir una palabra más. En el nivel de salidas del aeropuerto, Scott se detuvo y arrojó su maleta maltrecha a la acera. No hubo abrazo. Ni despedida. Ni siquiera apagó el motor. El billete ya ha sido enviado a tu teléfono. Es solo de ida, dijo Scott secamente. Si te veo cerca de mi casa de nuevo, la próxima parada no será Arizona, será una celda de la cárcel. Marta arrastró su maleta hacia adelante, deteniéndose cada pocos pasos, tratando de exprimir unas últimas lágrimas. Scott ya había subido la ventanilla. Saludó casualmente al personal de seguridad del aeropuerto cercano. ¿Podrían ayudar a esa señora? No quiere perder su vuelo. Mientras el coche desaparecía por la carretera, Marta finalmente entendió, había perdido por completo. Después de que ella desapareció de nuestras vidas, el aire dentro de la casa se sintió más ligero. Más dulce. Como si algo tóxico finalmente hubiera sido expulsado. Bajo mi cuidado estructurado y basado en la ciencia, para cuando Layla terminó lo que a menudo se llama el 4º trimestre, su recuperación fue notable. La cicatriz de su cesárea sanó sin problemas, su energía regresó y ya estaba manejando el trabajo de la empresa desde casa. Cuando Scott empujaba el cochecito junto a ella durante los paseos por el parque, los vecinos se reunían para admirarla. «Layla, te ves increíble», exclamó alguien. Scott debe haber sido de gran ayuda, ¿verdad? Layla le lanzó a su marido una mirada juguetona. Él se encarga de la tarjeta de crédito y de conducir. Louisa es la verdadera heroína, un ángel enviado por Dios. Sí, rió Scott. Mi trabajo principal ahora es ganar dinero y esforzarme mucho por no estorbar a Louisa. Viendo a su esposa brillar y a su familia sentarse en la paz, Scott finalmente sintió que una tensión se levantaba, algo que había estado anudado dentro de él durante años. Esto, se dio cuenta,
Era la vida normal que había estado persiguiendo en terapia. Ese fin de semana, mi contrato terminó. Marta hizo un último intento de acoso, llamando al teléfono fijo de la casa, el que habíamos dejado conectado intencionalmente. Yo contesté. Hola, Residencia Smith, dije alegremente. Los dueños de casa están disfrutando de tiempo en familia. Si es un vendedor telefónico, un estafador o cierta señora llamando desde Arizona, por favor cuelgue después del pitido. Tú, pequeña, su chillido familiar estalló a través de la línea. Scott pasó caminando, desconectó con calma el cable del teléfono de la pared y dejó caer toda la unidad en el contenedor de reciclaje. Creo que ya no necesitaremos esto, dijo encogiéndose de hombros. En mi último día, Laila me acompañó a la puerta, sosteniendo a un Leo regordete y de ojos brillantes. Sus ojos estaban húmedos. Louisa, realmente no quiero que te vayas. Estas 6 semanas fueron las más débiles, y las más fuertes, de mi vida. Gracias por mantener unida